nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, sabemos que la primera profecía en la Sagrada Escritura, 3:15 de Génesis, es acerca de la mujer, y esta mujer es María, la nueva Eva del Nuevo Testamento, la que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Y de hecho lo vemos en el Apocalipsis de San Juan, capítulo 11 y 12, nos habla de la mujer, mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies. Y bien la traducción cristiana, los santos padres, bien atribuyen esto a la Virgen Madre nuestra. Nadie como María colaboró con Jesús para nuestra salvación. Por lo tanto, nadie tiene más interés en nuestra salvación como María. María sí padeció, realizó la profecía de Simeón cuando dijo: una espada va a traspasar tu corazón. Y bien, no solamente durante la vida pública de nuestro Señor, las tribulaciones de la Sagrada Familia ya sufrió, y sobre todo esta profecía realizó realmente, aunque no físicamente, el Viernes Santo delante de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces decía, nadie tiene más interés en la salvación de los hombres que María. ¿Por qué? Porque realmente María es la nueva Eva y Jesús es el nuevo Adán, y por lo tanto ella es la arca de la nueva alianza, la arca del Nuevo Testamento. Ustedes saben que en la historia de la Iglesia varias veces la Virgen apareció. ¿Y por qué aparece? Bien, para animar a sus hijos. Porque, por desgracia, hay siempre hombres necios, hombres superficiales, hombres orgullosos, que se dejan contaminar por el orgulloso Satanás, que hacen la guerra a Cristo en la persona de sus hijos. Entonces ella aparece para animarnos. Por ejemplo, la aparición de la Virgen de Guadalupe, bien, fue algo extraordinario. La historia dice que nadie trabajó más en la conversión de los indígenas que la Virgen de Guadalupe. Su aparición los jaló masivamente a la fe cristiana. Por gracia, el mal llamado renacimiento más bien es un regreso al paganismo antiguo resucitado. Y bien, preparó la más grande catástrofe de la historia cristiana del segundo milenario, el protestantismo, que es una falsificación radical de la fe cristiana, del plan de Cristo nuestro Señor, haciéndose pasar por cristianos evangélicos y bíblicos, etcétera, etcétera, todo siendo falso, que falsificaron totalmente el plan de Cristo, eliminando la iglesia, eliminando la jerarquía sagrada, eliminando los sacramentos y haciendo todo algo subjetivo y sometiendo la palabra de Dios al criterio subjetivo de cada uno, que va a hacer lo que quiere con la Biblia. Esto generó lo que llamamos el liberalismo. El liberalismo es relativismo, es protestantismo, ateo, judaísta. Y ellos, el protestantismo había dicho Cristo sí, iglesia no. Cristo sí, sacerdocio no. El liberalismo, el filosofismo falso, va a decir ni iglesia ni Cristo. Y después va a decir ni Dios. Y esto va a terminar en la sangrientísima revolución mal llamada francesa, más bien masónica anticristiana, que realmente engendró el mundo actual que conocemos. Ustedes saben que la Revolución Francesa puso fuera de ley el cristianismo. Todas las iglesias, capillas fueron profanadas, todos los sacerdotes, obispos, religiosas y simples católicos que no seguían la corriente, no aceptaban la ideología anticristiana, atea, era pena de muerte. Decenas de miles de cristianos fueron matados. Y aunque Napoleón puso fin a esta matanza, por desgracia, adoptó las ideas y las codificó en sus leyes, en su imperio, y las propagó en toda Europa.
y el siglo XIX, un autor católico dijo, es el estúpido siglo XIX. Estúpido en parte de la gente liberal que perdió la fe, pero también fue maravilloso del lado de los católicos que recristianizaron muchos lugares y esta grande nación cristiana que fue Francia. Y la Virgen Madre vino a socorrer. En 1830 aparece en Rue du Bac, en París, a Santa Catarina Labouré. De ahí la medalla milagrosa, fue la única medalla que pidió la Virgen de acuñar y distribuir, e hizo tantos milagros que la llamamos la medalla milagrosa. Más tarde va a aparecer en la Salette, ahí anunciando las desgracias que conocemos actualmente, y finalmente en el siglo XIX ya la ciencia, y diciendo ciencia piensan ser algo grandes, pero ¿qué es la ciencia? Es descubrir las leyes que el Creador puso en la creación, nada más. Y bien, la ciencia no contradice ni palabra de Dios, ni la fe. La falsa ciencia sí, más bien hay gente que toma la ciencia como arma para hacer la guerra a Cristo, a su iglesia y la verdad cristiana, y nos llevan a la catástrofe. Bien, inventaron lo que llamamos el darwinismo. Era un protestante inglés, pienso era pastor, Darwin, de que Darwin no descubrió la luna. Desde que el hombre es hombre, desde que el hombre vive en la tierra, el hombre sabía que el hombre tiene un tubo digestivo igual que los animales, que respira igual que los animales, que tiene sangre igual que los animales. Solamente el hombre es un animal, en filosofía, es decir, ser animado, inteligente y libre, mientras que el animal otro es programado con instinto nada más. Entonces ellos inventaron que el hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe, y que etcétera, etcétera, etcétera. Y bien, nuestra madre, primero la iglesia en 1854, en la persona del Papa Pío IX, va a proclamar que el único ser inmaculado, la Inmaculada, la única persona que nació sin pecado original, es Virgen Santísima, y todos los demás somos hijos de Eva, y por lo tanto necesitamos de la salvación de Cristo y del bautismo, y somos heridos inclinados al mal. Incluso María misma fue la primera salvada, puesto que en el decreto, la bula de la definición de la Inmaculada Concepción, el Papa dice, en previsión de los méritos de Cristo, que va a ser crucificado, Dios dio a la Virgen María, en el momento de su concepción, la gracia y la santidad, de tal modo que fue concebida sin pecado, es decir, fue concebida en gracia y en santidad, y nunca estuvo ni siquiera una fracción de segundo bajo el poder del demonio, en ningún pecado, ni original ni personal, y fue confirmada en gracia de tal modo que nunca pudo pecar. Entonces, en 1854 el Papa afirma esto frente al naturalismo, y no es poco. ¿Por qué? Y porque la ideología liberal, masónica, darwinista, atea, anticristiana, si dice el hombre naturalmente es bueno, entonces cuidado, es una astucia, porque si el hombre naturalmente es bueno, no tiene pecado, entonces ¿para qué Cristo? ¿Para qué la iglesia? ¿Para qué la cruz? ¿Para qué el sacerdocio? ¿Para qué la penitencia? ¿Para qué el esfuerzo? ¿Para qué la abnegación? ¿Para qué los sacrificios? Cuidado, tiene muchas consecuencias. Entonces ahí el Papa cortó. La única inmaculada es María, todos nacemos pecadores y necesitamos de la penitencia y todo el resto. Y bien, unos 3 años y unos meses después, en 1858, 11 de febrero, y bien, la Virgen va a confirmar por su aparición en Lourdes lo que el Papa había definido de la Inmaculada Concepción. ¿Y a quién aparece? Bien, aparece a una niña inocente, una niña de unos 14 años, de una familia súper pobre, la familia Subirus, realmente morían de hambre, literalmente morían de hambre. Ella, su hermana y una amiga fueron a buscar leña allí en el bosque para calentar algo. Ella de hecho era asmática, y cuando pasaron un poco el río, ella no debería, entonces quedó atrás. Su hermana y otra fueron, y de repente ven una cueva, un ser angelical, una mujer joven, vestida de una manera extraordinariamente bella, cubierta la cabeza, una cintura azul,
y un rosario en la mano. Dice la niña, no tuve miedo. Fui así, miró y sacó de su bolsa su rosario. Y la Virgen le hizo señal, empezó a rezar rosario. Padre Nuestro, la Virgen rezaba con él. El Ave María no lo reza la Virgen porque se reza a sí misma. Y Gloria al Padre, la Virgen rezaba con ella. Al inicio no sabe quién es, no sabe qué es, pero pasa esto. Que entró en éxtasis, fuera de si está en el otro mundo. Y cuando terminó la visión, su hermana, amiga vinieron, se fueron y tuvo que hablar. Y claro, cuando dice, te digo, pero no diga a nadie, esto es una cosa, rápidamente se dijo a otros, sus papás la regañaron bastante fuerte. ¿Qué le pidió la Virgen? Le pidió de venir varias veces a este lugar. No la dejaron, insistió, y finalmente fue acompañada. Y fue cuando veía, aparecía y entraba en éxtasis, y rápidamente la voz corre, y la oposición también llega. Y es normal que llegue oposición. ¿Por qué? Porque esas cosas son súper delicadas. De una aparición verdadera puede tener 100 falsas, ilusiones o fraude o algo diabólico, cuidado, ¿sí? Entonces al inicio, cuando hay algo de esto, la iglesia, las autoridades, incluso civiles, tienen que ser muy atentos, muy prudentes. Entonces la muchacha fue realmente sometida a muchas presiones del comisario de la policía, del párroco, de sus padres, de la gente que la tachaba de mentirosa. Sus padres dijeron, si miente será la primera vez, nunca la hemos cachado con mentiras, pero sería la primera vez que miente. Okay. Bien insistió, fue, y bastante gente la acompañaba y finalmente el cura, que la había bastante, digamos, rechazado, menospreciado, finalmente fastidiado, dijo, que me dé pruebas, señales, ¿qué quiere? ¿Y cómo se llama? Entonces ella pregunta a la Virgen, ¿cómo se llama? Todavía no sabe que es la Virgen. ¿Cómo te llamas? Y la Virgen dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Y esta niña hablaba un dialecto viejo francés, nunca había escuchado esta palabra, no puede inventarla. Fue corriendo a la parroquia, repitiendo 1000 veces, yo soy la Inmaculada Concepción, para no olvidar, lo dice al cura y el cura dice, ok, ella no puede inventar esta palabra. Empiezo ya a aceptar. Y finalmente, ¿cuál fue la respuesta del cura? Bueno, la apoyó finalmente. La Virgen pidió una capilla, va a hacerse poco a poco. Unos años después, el obispo va, después de hacer una encuesta muy profunda, y dice, bueno, esto consta que esto viene de Dios, se puede. Ahora, mientras, ¿cuál es el mensaje de la Virgen? Le dije, Inmaculada Concepción, es decir, hay pecado original, el hombre no viene del chango, es importante saber esto. Y penitencia, rece por los pecadores, penitencia. Penitencia significa arrepentirse de haber pecado y expiar los pecados hechos. Que, hermanos, hoy el mundo actual huye del dolor, huye de las dificultades, huye de los sacrificios. Y bien, nuestro Señor dice, si no hacen penitencia, todos perecerán. La penitencia bajo todas las formas, pero tenemos que hacerla. Rece por los pecadores. Más tarde, en 1917, cuando aparece la Virgen en Lourdes, ¿qué le dice? Muchos van al infierno porque nadie reza por ellos. Y bien, Lutero, al suprimir la vida religiosa sacerdotal, envió los conventos, que se hacía un contrapeso extraordinario contra los pecados de los pueblos, y la revolución anticristiana y el liberalismo, todas sus leyes, eliminando o paralizando la vida religiosa, y la corrupción de la fe en el pueblo, la descristianización, claro, que hace que muchos pequen y muchos vayan al infierno también. Entonces, la Virgen dice, rece por los pecadores. Queridos hermanos, si queremos hacer realmente la voluntad de Dios, si realmente amamos a Dios, bien, tenemos que amar al prójimo, y al prójimo que tiene un alma inmortal. Por muy malo, por muy corrupto, por muy pecador,
por muy asqueroso que es moralmente hablando, también físicamente al prójimo, bien tenemos que amar esta alma creada a imagen y semejanza de Dios, que el demonio quiere desfigurar por el pecado. Y hoy el pecado es universal. Al contrario, si alguien no peca, no sigue la moda del pecado, parece el bicho raro y burlado. Entonces, penitencia, penitencia, penitencia. Ahí también la Virgen le pide, va a rascar el suelo y sale una fuente. Y una fuente milagrosa. Y de hecho rápidamente hubo milagros. Una persona que tenía los dedos paralizados puso el dedo ahí, sanó. Entonces la voz corre también, claro. Y desde 1852 a la fecha, bien son decenas, son miles, son decenas de miles, millones incluso, peregrinos que van a Lourdes para honrar a la Virgen, sí, para pedir gracias, para pedir conversiones, para pedir curaciones. Y oficialmente la Iglesia Católica reconoció 70 milagros que tuvieron lugar en Lourdes. Cualquier doctor, cualquier persona de cualquier ideología o religión que sea, puede ser miembro del comité medical de Lourdes. Cuando hay por ejemplo, supongamos, hay 100 sanaciones inexplicables, y bien, de los 100 quizás la Iglesia acepta uno. Entonces la Iglesia es mucho más prudente, mucho más exigente que los mismos doctores. Hay un doctor francés, Alexis Carrel, que ateo, pero como se habla tanto de Lourdes, ¿viste? Vamos a ver que... Entonces estaba en el tren, donde había muchos enfermos, mucha gente iba de peregrinación, y bien vio una persona, la miró, la examinó, llamó a otro amigo doctor, dijo, ¿qué piensa de este caso? Esto no llegará a Lourdes, tiene que morir en el camino. Y bien 2 días después, este mismo doctor vio su moribunda caminar sana en Lourdes. O sea, cosas realmente extraordinarias que pasan. ¿Y por qué la Virgen hace todo esto? Bien, es nuestro Señor, claro, que utiliza a su madre, que utiliza esta agua milagrosa, podemos decir, para fortalecer los católicos en su fe, o para los no creyentes, los crean, porque quiere su salvación. Entonces, en resumen, es la Inmaculada, sí, es nuestra Madre, sí, es el ser que más colabora y colaboró con Cristo para nuestra salvación. Y hoy es algo muy triste de ver decenas de millones de católicos robados a la Iglesia injustamente, con la vida falsificada en las sectas actuales, y que deshonran más bien la Virgen en lugar de amarla y de honrarla y de venerarla. Si usted escuchara una vez un pastorcito de estos ignorantes que dice los católicos adoran a María, dígale, cállate ignorante, cállate, no sabes qué habla, no blasfeme, no blasfeme. María no es cualquier mujer, María es la Madre del Señor, María es la Inmaculada, María es la llena de gracia, María es la mujer que aplastó la cabeza del demonio, de Satanás. Y precisamente porque Satanás inspira las sectas fundadas por hombres orgullosos y rebeldes a la doctrina sana, a la jerarquía sagrada que Cristo dejó establecida en la católica, y bien por esto ladran contra María. El que insulta a María, insulta a Jesús. El que no honra a María, no honra a Jesús. El que menosprecia a María, menosprecia a Jesús. Que quede claro. No tiene nada que ver con Jesús el que menosprecia a la Madre de Jesús. Hasta la Biblia que tienen en sus manos estos pobrecitos que nos robaron está falsificada. En lugar de traducir ave llena de gracia, Dios salve María llena de gracia, los tramposos traducen salve la favorecida de Dios. San Lucas 1:28. ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho falsifican la palabra de Dios? Traducen a propósito mal para que la gente no sepa, sus víctimas no sepan, que sus hermanos católicos rezan una oración que es bíblica. Mi amigo el padre Sterling estaba predicando un retiro a unos pastores luteranos en Europa del Este, todavía ellos tienen algo la nostalgia de su pasado católico. En retiro había rosario, y un pastor no fue al rosario. El padre fue a buscarlo, pastor, ¿hay rosario en el programa? No, padre, yo no rezo rosario. Entonces el padre dijo, está bien, no rece rosario, pero al menos rece lo que está en el Evangelio. Eso sí, bueno, véngase con tu Biblia entonces. Tome San Lucas 1:28. ¿Qué dice? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
bendita eres entre todas las mujeres. San Lucas 1:28. Y cuando María visita a su prima Isabel, bien el Evangelio dice, San Lucas 1:42, llena del Espíritu Santo, dice el Evangelio, Isabel dijo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde viene? Que la madre de mi Señor viene a visitarme. ¿Y cómo Isabel sabía que María estaba esperando? Por el Espíritu Santo. Está profetizando. Bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde viene? Que la madre de mi Señor viene a visitarme. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? Tomó todos esos textos de San Lucas, capítulo 1, 28 a 42, y finalmente dijo Santa María, Madre de Dios, Madre del Señor, Madre de Dios, el Señor es Dios. Y añadió como conclusión, ruega por nosotros. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el crimen? Estamos realizando una oración bíblica. Y después María, llena del Espíritu Santo, el Magnificat dice, me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Está profetizando. Entonces el hecho de honrar a María, amar a María, es cumplir la profecía, hermanos. El que honra, ama a María, bien cumple la profecía. No está inventando cualquier cosa. Está cumpliendo el Evangelio. Entonces nosotros tenemos la dicha de saber esas cosas, de creer esas cosas, de estar en la Iglesia Santa, pero tratemos también de imitar a nuestra Madre Santísima. Nunca acercarnos al serpiente infernal, nunca provocar la tentación, nunca ir buscar donde hay donde está la serpiente. Cuando el diablo ve que uno está decidido a escupir a la cara, haciéndolo diametralmente opuesto de lo que inspira, te deja en paz, o al menos ladra. Pero cuando ve que uno que sí, que no tiene interés, nunca nos dejará en paz, queridos hermanos. Si somos hijos de María, bien realmente tenemos que tener asco y horror a todo pecado. Asco y horror a todo pecado. Porque el pecado no es cualquier cosa. El pecado fue la causa de la crucifixión del Hijo de Dios. Y hoy, por desgracia, son millones y millones, no digo de los paganos, pobrecitos de ellos, pero de los mismos cristianos, de los mismos católicos que viven en pecado. Todos los que no están casados por la iglesia viven en pecado. Todos los que se divorciaron y se han juntado en un falso segunda unión están en adulterio. Todos los que sean católicos pero son pro Sodoma y Gomorra, no sé qué, LG no sé qué, está en pecado gravísimo. Además de pecado escandaloso, es escándalo grave, pecado clama al cielo. Todos los católicos que consulten brujos, hechiceros, etc., están en pecado, ofenden a Dios. Todos los católicos drogadictos, borrachitos, están en pecado. Todos los católicos mentirosos, ladrones, no sé qué, todos son pecados. Cuidado, tratemos entonces de realmente de mantenernos en la pureza, en la santidad del alma y alejarnos de todo lo que puede llevarnos al pecado. Si esto hacemos, bien el demonio no puede nada contra nosotros. Cuando un alma está llena de la gracia de Dios, llena del Espíritu Santo de Dios, el demonio frente a ella es una mosca, queridos hermanos. No le tengamos miedo. Es un fracasado, bandido, perdido, débil. Debilidad misma frente a un alma cristiana. Por eso, pero no exponernos al pecado. No exponernos, no hay de otra. Si esto hacemos y además nos apoyamos en nuestra Madre Santísima, termino con una reflexión más. Curioso, ¿no? La Virgen aparece con rosario. Sea en Lourdes, sea en Fátima. Y cuando en los años 1215 ahí, Santo Domingo, frente a los primeros herejes, abuelos de los protestantes, explicaba el cielo ayuda, la Virgen dice, reza el rosario, te ayudaré. Pero recémoslo bien, queridos hermanos, recémoslo bien en sentido de pensar en lo que dice y practicar las virtudes que pedimos en esto. Si esto hacemos, nuestro Señor ahí nos ayuda mucho. Entonces en 1854 el Papa Pío XI proclama el dogma de la Inmaculada Concepción, de hecho siempre he creído, y se basa en esto llena de gracia de San Lucas 1:28, y bien, casi 4 años después la Virgen aparece y confirma este dogma, y con todos los milagros que hubo, bien hoy incluso musulmanes van a Lourdes o Fátima visitar a nuestra Madre. Recemos por esta
esta gente y hagamos lo que dijo. Recen por los pobres pecadores, tratemos de ayudarlos con nuestras oraciones, sacrificios, limosnas, buenas palabras, penitencias, y tomamos en cuenta esto de penitencia, porque la penitencia ayuda mucho. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.